Vamos a esta transmisión desde los exteriores del Palacio Legislativo. Nos acompaña el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Muchísimas gracias por esta deferencia. Su opinión rápidamente acerca de lo escuchado en esta hora con 15 minutos. Bueno, yo creo que ha sido un discurso corto, relativamente corto para hacer un mensaje presidencial. Quizás porque no había mucho que decir tampoco. No había obras importantes que... Pero sí propuestas, 5, ¿no? Sí, pero 5 propuestas que son muy generales, son declarativas, en realidad no conocemos los detalles de las propuestas. Sí, creo que es muy interesante la autoridad autónoma, eso sí creo que es fundamental, pero las otras propuestas no se dicen de qué se trata. Bueno, sí, pues, pero eso es un tema del Ministerio de Trabajo que me parece que hay que reforzarlo. ¿De no haber ocurrido lo de las Malvinas, cree que hubiera estado presente en el discurso esta propuesta? Como tampoco de no haber ocurrido lo de Chincheros, hoy día tendríamos a Alarcón como contralor, ¿no? O sea, no se puede actuar como bombero, ¿no? Ahora, sobre esta reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero en qué consiste? Entonces, ¿cómo voy a comentar una cosa que nadie sabe en qué consiste? Sí, hay una reforma, estamos de acuerdo. Hay que reformar muchas cosas en el Perú, pero ¿en qué consiste? Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué es importante la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, porque está funcionando mal, porque hay una serie de elecciones que se han cuestionado, porque no hay un filtro ni una institución que sancione a jueces y magistrados, en fin, está mal por muchas cosas, pero no hay una propuesta concreta, salvo una declaración que hay que reformarlo. Sí, pues todo hay que reformarlo. El Perú está en reforma. Todo el Perú está en reforma, pero ¿cómo lo haces? ¿Cree usted que el reformar la forma como se eligen los miembros del Consejo repercutirá positivamente en cómo estos van a designar a jueces y fiscales? Bueno, algo hay que hacer. Yo creo que eso puede contribuir y puede ayudar. No va a ser definitivo, pero sí puede ayudar bastante a darle mayor consistencia al Consejo, es cierto, ¿no? Pero claro, el aspecto humano es muy importante y es el que siempre más falla. Más que las leyes, fallan las personas que aplican las leyes. Respecto al CIS, se dice que se ha excedido en 6 millones de asegurados y que no ha habido presupuesto para este fin, pero sin embargo se establecen bonos de 200 soles ahora como subvención a los afectados. ¿Cómo entender que no haya dinero para una cosa, pero sí para otra? Yo estoy en el CIS, por ejemplo. A mí me colocaron en el CIS sin que yo sepa. Entonces hay errores que existen. O sea, mucha gente como yo que no necesita el CIS está metido en el CIS. ¿Por qué se hace? No hay una auditoría, no hay una buena administración. O sea, algo hay que hacer para reformarlo y para que realmente reciban el CIS lo que lo necesitan verdaderamente y que el Estado dé todos los recursos indispensables para que esas personas se puedan atender en el CIS adecuadamente. Pero eso significa una gran reingeniería del CIS que hay que hacerla. El jefe de Estado se disculpó por haber subestimado el impacto que va a tener el caso del Lavallato y el caso del niño costero en el país. Tanto así que incluso ya no vamos a crecer como ellos tenían estimado. Pero no es solamente eso, ¿no? No solamente eso, es otras cosas más. Es el tema de la crisis internacional, los minerales bajos y el manejo interno del país, el frenazo que le dio el gobierno, frenando una serie de proyectos, ajustando un poco el gasto, y finalmente las incoherencias del propio gobierno, que han sido fatales. Chincheros yo creo que le ha costado tanto o más que el niño costero, por las marchas y contramarchas, y por la pésima sensación que se le ha dado a todos los inversionistas y a todos los agentes económicos de que en el Perú, pues, los amigos mandan, los amigos son los que hacen las cosas. ¿Cree usted que le haya querido endosar estas dos únicas responsabilidades a estos dos factores? Claro, porque son externos, pues. Ajá. Pero no ha hecho un inventario de los factores internos o de los errores propios que han contribuido también a esta baja de crecimiento. O sea, le faltó más autocrítica. Sí, claro que sí. O sea, hay una crítica que se acepta en cuanto a líneas generales, a cómo encontró la cosa y su desconcierto inicial. Pero lo que no hay es una crítica de los errores cometidos y el propósito de enmienda. Aunque el congresista Bruce ha señalado que, bueno, que tampoco se trata de autoflagelarse. No, pero perdón, eso nadie quiere eso. Lo que queremos es reconocer los errores, que es una cosa elemental que se le pide a cualquier persona y más aún a políticos, y más aún a un gobierno que dice que tiene equipo y a un gabinete que dice que es de lujo, con mayor razón. Ahora, debió anunciar más medidas en contra de la corrupción, para luchar contra la corrupción. El hecho solo de decir
que solamente van a dejar de contratar con el Estado las empresas condenadas por corrupción, eso significa que no van a ser dejadas de lado. Las que están investigadas. Claro, las que están investigadas, o sea, no van a dejar de lado a las empresas hasta dentro de los próximos 15 o 20 años, porque así esos juicios duran en el Perú. Entonces, en 15 años, que Odebrecht siga contratando con el Estado, Camargo Correa, las socias peruanas, todas seguían contratando con el Estado, porque ese juicio va a demorar 15 o 20 años. Entonces, en 15 o 20 años, que sigan robando, que sigan estafando, que sigan sobrevalorando las cosas, que sigan coimeando. Eso es lo que quiere decir, está mal. Eso me parece que está muy mal. Y eso no es luchar contra la corrupción. Un último tema, antes que nos siga ganando el tiempo, es respecto a los 5 penales. ¿Crees que son suficientes solo 5 penales más? No, yo creo que se requiere mucho más, ¿no? Bueno, de hecho hay un penal que lo han cerrado hace poco, que es San Jorge. Eso nunca debió cerrarse. En el Perú faltan penales, pero cierran penales. Esa es una cosa absurda. Absurda. Eso se ha debido reabrir al día siguiente, podían hacerlo. Ahora se lo han entregado al Poder Judicial para no sé qué hacer allí. Pero creo que no. Se requieren mucho más penales, pero bien hechos y en lugares adecuados, por supuesto, porque hay penales pues que están en lugares tan inaccesibles que casi no se usan. Pero al margen de las discrepancias, ya para finalizar, tiene que continuar esta política que ha anunciado el presidente del Congreso, una política dialogante, de colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo. Por supuesto que sí, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo y hay que apoyarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Víctor Andrés García Belaúnde, por haber estado aquí en la mesa de conducción en Congreso Televisión. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con la congresista Marisol Espinosa de APP. Ya volvemos.